3 de noviembre de 1973, Ciudad de México. A las 6:42 de la tarde, el cuerpo inmóvil de Arturo de Córdoba es trasladado por un pasillo estrecho del Sanatorio Español. Los médicos hablan en voz baja. Afuera, la prensa afila titulares solemnes. Dentro, el país cree estar despidiendo al último galán de la época de oro. Pero en realidad, está abriendo, sin quererlo, la puerta de un secreto que llevaba 3 décadas fermentando en silencio. En la capilla ardiente, las cámaras se vuelcan sobre una mujer que tiembla junto al féretro. Marga López. El país entero la mira como la viuda, la actriz que compartió 9 años de vida con el ídolo, la mujer que sostuvo su mano en sus últimos días, la pareja perfecta, la historia romántica que México quiso creer. Pero mientras los fotógrafos capturan lágrimas, hay una verdad que nadie en esa sala conoce, porque esa mujer, la que llora delante de todos, no era su esposa. Y la verdadera esposa de Arturo, la única reconocida por la ley, no está en ese funeral. No aparece en ningún periódico. No figura en ninguna esquela. No ha dado declaraciones. No envía coronas. No se acerca al ataúd. Esa mujer, Ena Arana, lleva 40 años observando desde las sombras, viviendo en las grietas del prestigio de su marido, soportando humillaciones públicas, infidelidades visibles y una ausencia emocional que se volvió costumbre. Y aún así, jamás le concedió el divorcio. La gente piensa que Arturo murió de un derrame cerebral. La verdad es que murió arrastrado por el peso de sus propias decisiones, porque meses antes, otro féretro había sido llevado por una calle desierta, el de su hijo Alonso. Un accidente brutal que destrozó a la familia y debilitó el corazón ya enfermo de Arturo. Los médicos registraron apoplejía. La familia supo que era culpa, miedo, silencio. Un actor que brilló en Hollywood, una amante convertida en viuda simbólica, una esposa real convertida en fantasma legal, un hijo muerto demasiado pronto y un apellido que estaba a punto de colapsar. Pero para comprender cómo comenzó esta tragedia, tenemos que retroceder. 1930. Ciudad de México todavía huele a tranvía, polvo y cine en blanco y negro, cuando un joven de Mérida, Yucatán, baja de un tren con una maleta pequeña y un apellido que todavía no significa nada. No se llama de Córdoba, se llama Arturo García Rodríguez y viene de una familia de clase media, con una educación cuidada y un acento que no encaja del todo en la capital. Busca trabajo en radio, en locución, en lo que sea. No lo sabe aún, pero está a punto de convertirse en uno de los rostros más poderosos de la pantalla latinoamericana. En esos años 30, mientras México intenta reconstruirse después de la Revolución, el cine sonoro despega y necesita voces firmes, dicción perfecta, hombres que sepan mirar a la cámara sin temblar. Arturo encaja. Primero hace doblaje, luego papeles pequeños, secundarios casi invisibles. Pero los directores notan algo: presencia, una mezcla rara de elegancia y tormenta. Poco a poco, el García Rodríguez se queda corto. Nace el nombre artístico que sí entrará en la historia: Arturo de Córdoba. El ascenso es brutal. En los 40 y 50 ya no es ese actor de reparto, es el galán urbano por excelencia. Más de 100 películas, protagónicos en México, Argentina, Estados Unidos. Gana el Ariel, recibe el Cóndor de Plata. Su rostro aparece en revistas de Buenos Aires, La Habana, Madrid. La industria lo vende como el hombre perfecto. Traje impecable, peinado milimétrico, voz grave que suelta frases que el público repite en la calle. Entre todas, una se vuelve leyenda. No tiene la menor importancia. Irónico.
porque en su vida privada todo tenía importancia, demasiada. Mientras su nombre sube en marquesinas, su vida personal parece ordenada sobre el papel. 23 de agosto de 1933 se casa con Enna Arana Domínguez. Es un matrimonio legal, registrado, bendecido por la Iglesia y por el Estado. Con ella tendrá 4 hijos: Arturo, Alonso, María Lourdes y Enna. Esa es la familia que debería acompañarlo en los estrenos, en las alfombras rojas, en los homenajes. Pero casi nadie los ve. La industria, la prensa y el propio Arturo se encargan de que permanezcan al margen. En público, Arturo cultiva la imagen del caballero inalcanzable, del actor que pertenece al público más que a cualquier hogar. En privado, empieza a construir algo mucho más oscuro. Una vida dividida en compartimentos estancos. Con los años, esa división se convertirá en su verdadera obsesión. No acumula solo premios y contratos, acumula secretos. Secretos legales, emocionales y sexuales. La primera capa es la respetable. El esposo de Enna, el padre de 4 hijos, el hombre que vuelve a casa después de los rodajes, al menos en teoría. La segunda capa se formará con el tiempo, cuando conozca a la actriz Marga López y termine viviendo con ella casi una década, rodando 13 películas, compartiendo entrevistas, alfombras, programas de televisión. Para México, ellos serán la pareja dorada. Para la ley, Marga será nadie, y aún falta la tercera capa, la más delicada, la de los rumores que corren de boca en boca en camerinos, sets y fiestas privadas. El nombre de Ramón Gay aparece una y otra vez ligado al suyo. No como simple colega, no solo como compañero de reparto, sino como algo más. Infobae y varios testimonios años después hablarán de un amor secreto, de una cercanía que desbordaba la amistad profesional, de un vínculo que encontraría su punto más trágico la noche en que Ramón fue asesinado por el exmarido de Evangelina Elizondo. En el funeral, los reporteros describen a Arturo apoyado sobre el ataúd, llorando desconsolado, perdiendo por primera vez el control de su máscara pública. Ese es el patrón que define a Arturo de Córdoba desde el origen de su fama. Éxito impecable hacia afuera, control obsesivo hacia adentro. Control de su imagen, de sus relaciones, de lo que se sabe y de lo que nunca se dice. Control de papeles, de contratos, de quién aparece a su lado en la foto y de quién no. A medida que los años pasan, esa necesidad de controlar todo lo que se ve y todo lo que se oculta no solo sostendrá su carrera, también comenzará a envenenarla. Porque mientras el público ve al galán sofisticado que lo tiene todo, en la sombra crece un triángulo imposible. Una esposa legal que nunca desaparece de los registros. Una compañera pública que se comporta como viuda sin serlo. Y un amor prohibido marcado por la violencia de un balazo. Desde ese origen, la historia de Arturo ya no es la de un actor exitoso, sino la de un hombre que construyó su legado sobre un equilibrio tan frágil que tarde o temprano tenía que romperse. A mediados de los años 50, cuando la carrera de Arturo de Córdoba ya estaba en lo más alto, su vida sentimental empezó a separarse definitivamente de lo que el público veía en pantalla. Legalmente, seguía siendo el esposo de Enna Arana Domínguez, la mujer con la que se había casado en 1933 y con la que tuvo 4 hijos. Pero en los pasillos de los estudios, en los sets y en las fiestas privadas, ya corría otro nombre pegado al suyo: Ramón Gay. Ramón no era cualquier actor.
era uno de los galanes más admirados del cine mexicano. Alto, impecable, de mirada intensa. Compartía con Arturo no solo escenas, sino cenas, confidencias, viajes de trabajo. Durante años, la prensa los fotografió juntos en estrenos y eventos, siempre rodeados de gente, siempre con una coartada social perfecta. Pero dentro del medio, la cercanía entre ambos empezaba a levantar susurros que iban más allá de la camaradería profesional. En un México profundamente conservador, donde la masculinidad de las estrellas era casi un requisito de Estado, la posibilidad de que dos galanes pudieran tener una relación sentimental era dinamita pura. Infobae y otros testimonios posteriores hablaron de un amor secreto, de una intimidad que todo el mundo intuía, pero de la que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Arturo, que ya llevaba años construyendo su imagen de caballero intachable, entendió muy pronto que ese vínculo era su punto más vulnerable. La tragedia llegó una noche de 1960. Ramón Gay fue asesinado de un disparo por el exesposo de la actriz Evangelina Elizondo, en medio de una escena de celos que llenó las portadas. Oficialmente, el escándalo era el crimen pasional entre Ramón, Evangelina y el marido furioso. Extraoficialmente, quienes conocían la cercanía entre Ramón y Arturo sabían que la bala no solo había matado a un actor, también había desestabilizado la vida del hombre que lloraba en silencio. En el funeral, según relatan crónicas de la época y versiones que sobrevivieron en el chisme del medio, Arturo de Córdoba perdió por primera vez el control de su máscara pública. Se habló de él apoyado sobre el ataúd, llorando sin contención, incapaz de disimular el golpe. No era el llanto contenidito de un compañero de trabajo. Era la desolación de alguien que acababa de perder a una pieza clave de su vida emocional. Ese momento encendió todas las alarmas. Los productores, los publicistas, los ejecutivos entendieron que si la prensa conectaba la intensidad de ese duelo con los rumores que ya circulaban, el ídolo podía caer. El cine mexicano vivía todavía de la imagen del galán heterosexual, conquistador, varonil. Un escándalo de esta naturaleza podía destruir contratos, películas, fortunas enteras. La instrucción fue clara: silencio absoluto. La maquinaria de encubrimiento se activó. La versión oficial redujo a Arturo al papel de colega consternado. Se minimizaron sus escenas de dolor, se evitaron preguntas incómodas, se limpiaron entrevistas. Dentro del medio, el pacto era tácito. Nadie vinculaba públicamente a los dos actores más allá de la amistad. Y aún así, el rumor sobrevivió durante décadas, moviéndose en los márgenes de la historia oficial del cine mexicano. Ese episodio explica por qué, a partir de entonces, Arturo no podía permitirse ningún otro frente de escándalo. Y es aquí donde el nombre de Enna Arana deja de ser un dato matrimonial y se convierte en una bomba de tiempo legal. Un divorcio público de la esposa legítima, con 4 hijos de por medio, habría abierto la puerta a interrogatorios, declaraciones, pleitos judiciales, documentación expuesta. En un contexto donde ya se sospechaba de su vida privada, una demanda de separación podía convertirse en el hilo del que alguien tirara hasta desenredar todo. Enna sabía perfectamente en qué posición estaba. Ella era la esposa legal, la única reconocida por la ley, la madre de sus herederos legítimos. Sabía que, después de lo ocurrido con Ramón, Arturo necesitaba más que nunca que el frente familiar permaneciera aparentemente estable. Esa necesidad le daba a Enna un poder silencioso. Podía negarse al divorcio sin necesidad de gritar.
podía simplemente no firmar. Y eso hizo. Mientras tanto, años después, el país entero vería a Marga López tomada de la mano de Arturo, viviendo con él, trabajando con él, declarando que él había sido el amor de su vida. Para el público, la pareja era casi un matrimonio. Para la ley, no había nada. Marga ocupaba el espacio emocional y mediático, pero Enna seguía ocupando el espacio jurídico. Una vivía a plena luz, la otra en la sombra. Pero la que podía cambiar el destino de la herencia, de los apellidos y de los papeles ante un juez, era la que casi nadie conocía. Desde entonces, la vida de Arturo quedó atrapada entre esos tres ejes: el recuerdo traumático de Ramón, el amor público de Marga y la presencia discreta pero decisiva de Enna. El actor, que parecía tenerlo todo, vivía en realidad cercado por sus propios secretos. Y cuando el hombre más poderoso de una pantalla depende del silencio de los demás para seguir siendo quien es, la tragedia ya no es una posibilidad. Es solo cuestión de tiempo. Para mediados de los años 60, mientras Arturo de Córdoba seguía apareciendo impecable en la pantalla, su vida privada ya tenía una fractura imposible de ocultar. No fue una infidelidad, no fue un escándalo, fue algo más silencioso, más devastador: el abandono emocional de sus propios hijos. Los cuatro nacieron dentro del matrimonio legal con Enna Arana Domínguez: Arturo, Alonso, María Lourdes y Enna. Todos legítimos, todos registrados, todos invisibles, porque desde 1964, cuando Arturo comenzó a vivir con Marga López, la familia que debió acompañarlo en los estrenos, en los homenajes y en las noches de gala, desapareció de la vida pública como si nunca hubiera existido. La prensa fotografiaba a Marga y a los hijos de su matrimonio anterior con Carlos Amador. Arturo sonreía a su lado, posaba con ellos, abrazaba a esos niños frente a cámaras. Para México entero, él era el padre de esa familia, mientras sus verdaderos hijos miraban desde una distancia que no eligieron. Esa ausencia, repetida año tras año, fue sembrando un tipo de dolor que no se ve en fotografías. La sensación de no existir para el hombre cuyo apellido llevaban. Y esa herida, silenciosa y persistente, acabaría detonando la tragedia más grande de la familia. En 1967, Arturo sufrió una embolia que le dejó una parte del cuerpo debilitada. No podía moverse con la misma firmeza, sus manos temblaban, su voz cambiaba. Los médicos le advirtieron que debía retirarse, evitar estrés, descansar. Pero él no podía detenerse. Había construido su vida sobre la necesidad de controlar todo, y ahora ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. En ese mismo periodo, el silencio con sus hijos se hizo absoluto. No hubo reconciliaciones, no hubo mensajes, no hubo intentos de reparación. La distancia se volvió una frontera que nadie cruzó. Enna Arana, la esposa legal, continuaba viviendo en una discreción casi estratégica. Sabía que su esposo estaba con otra mujer y aún así mantenía el apellido, los documentos, el lugar que la ley le otorgaba. Sus hijos crecían sin figura paterna, pero con la certeza de que la estructura legal los protegía, al menos en papel. Y entonces llegó 1973, un año que para los de Córdoba no solo marcó un final, marcó un derrumbe. A inicios de ese año, mientras Arturo luchaba con las secuelas de su embolia, sucedió lo impensable. Su hijo Alonso murió en un accidente. Joven, con toda una vida por delante, arrancado sin aviso. Para cualquier padre, un golpe así es un terremoto.
Para un hombre ya frágil, ya deteriorado, ya perseguido por culpas antiguas, la noticia fue una sentencia. Los testimonios de ese periodo describen a Arturo como un hombre quebrado. Había sobrevivido a un escándalo velado. Había sostenido una doble vida durante décadas. Había perdido a varios amigos cercanos, pero nada lo destruyó tanto como la muerte de Alonso. No solo porque era su hijo, sino porque, en el fondo, Arturo entendía lo que había sembrado. Una familia dividida, un apellido fragmentado, un legado que nunca llegó a sus herederos legítimos. El impacto emocional fue inmediato, el físico irreversible. Meses después, el 3 de noviembre de 1973, Arturo de Córdoba murió de apoplejía. Los médicos registraron la causa clínica. La familia, en privado, sabía la verdad emocional. Arturo murió con el corazón desgastado por enfermedades y quebrado por el duelo. Esa línea invisible, la que une el abandono del padre con el dolor del hijo y el dolor del hijo con la muerte del padre, terminó convirtiéndose en la tragedia más pura y más cruda de los de Córdoba. La herida que Arturo dejó en su familia regresó para cerrar su vida. Y mientras el país despedía al galán elegante de la época de oro, en una casa lejos de la prensa, Ena Arana y sus hijos vivían un luto doble: el del padre que se había ido y el del padre que nunca estuvo, porque antes de la guerra por la herencia, antes de los secretos legales, antes de los silencios de 3 décadas, hubo algo más doloroso: una familia perdida en vida. El 3 de noviembre de 1973, mientras el cuerpo de Arturo de Córdoba era preparado en la funeraria, una verdad incómoda comenzaba a desprenderse como pintura vieja sobre una pared húmeda. Había 2 mujeres que podían llamarse viuda, pero solo una tenía derecho a hacerlo. En la agencia de noticias, los redactores escribían titulares románticos, casi poéticos. Muere el gran amor de Marga López. La actriz despide devastada a su compañero de vida, pero en los archivos del registro civil, la tinta decía otra cosa. Una frase seca, fría, irrefutable. Estado civil del fallecido, casado con Ena Arana Domínguez. No separado, no divorciado, no viudo, casado. Y esa sola palabra fue el disparo de salida para una guerra silenciosa que cambiaría el destino del apellido de Córdoba. Mientras Marga atendía llamadas de periodistas, contando entre lágrimas que Arturo había sido el amor de su vida, en un departamento discreto, lejos de las cámaras, Ena Arana recibía una visita inesperada. El abogado de la familia traía un sobre grande, sellado, con documentos que ella misma no veía desde hacía años. Certificado de matrimonio de 1933. Actas de nacimiento de Arturo Jr., Alonso, María Lourdes y Enna. Una copia del libro de familia. Fotografías antiguas. Papeles que parecían dormir desde hace décadas. Y sin embargo, eran ahora las armas más poderosas de la historia. Porque en México, en 1973, la ley era clara. La esposa legítima heredaba todo. La compañera sentimental no heredaba nada. No había excepciones. No importaban los años vividos con Marga. No importaban las películas, las entrevistas, las portadas, la complicidad pública. La ley no veía amor. La ley veía papeles.
Mientras el país construía el mito de la viuda artística, la verdadera esposa legal era la que tenía la llave de absolutamente todo: bienes, cuentas, regalías, propiedades, derechos sucesorios, decisiones funerarias e incluso la disposición del cuerpo. Y Enna, que había soportado décadas de silencio, infidelidades expuestas y una vida familiar fracturada, sabía que por primera vez en su matrimonio tenía poder real. Algunos dicen que lloró, otros que no dijo una palabra, otros que simplemente cerró los ojos y apretó el sobre contra el pecho. Lo cierto es que al día siguiente del entierro, los abogados de ambas mujeres hicieron llamadas que cambiarían el rumbo de la historia. Los representantes de Marga intentaron negociar. Querían acceso a derechos póstumos, al menos reconocimiento moral, algo que le permitiera a ella estar vinculada oficialmente con el hombre al que acompañó 9 años. Pero el despacho de Enna respondió con 3 palabras que congelaron todo. No había divorcio. Con eso bastaba, no se necesitaba más. Las cuentas bancarias pasaron a su nombre, las propiedades también, las regalías igual. Incluso objetos personales que Marga consideraba suyos, cartas, fotografías, pequeños recuerdos, quedaron bajo control legal de Enna. La prensa siguió mostrando a Marga como la viuda desgarrada, pero en la sombra, la única mujer que la ley reconocía actuaba con una mezcla extraña de firmeza y melancolía. No celebraba, no reclamaba públicamente, no humillaba a nadie, solo ejecutaba lo que le correspondía por derecho, y quizás también por herida. Para los hijos legítimos, la herencia tampoco fue alivio. La muerte de Alonso ese mismo año había quebrado a la familia. Arturo Jr., María y Enna cargaban no solo con la pérdida, sino con un apellido que ya no significaba prestigio, sino conflicto, abandono y tristeza. Marga quedó fuera de todo. No porque Enna la castigara, no porque hubiera venganza, sino porque Arturo, durante 40 años, nunca firmó el único papel que habría cambiado toda la historia: un divorcio. Y así, la batalla que muchos creyeron entre 2 mujeres, en realidad era la consecuencia final de las decisiones de un solo hombre. Un hombre que construyó su vida entre silencios, compartimentos y verdades a medias, y que, sin querer, dejó a su muerte un tablero donde nadie podía ganar sin perder algo irreemplazable. Cuando Arturo de Córdoba murió en 1973, muchos creyeron que el drama terminaba ahí, que la historia quedaba cerrada con un féretro elegante y los aplausos del país entero. Pero las tragedias familiares no funcionan así. No se detienen cuando muere el patriarca. No desaparecen bajo la tierra. Se heredan. Pasan de padres a hijos y luego a los hijos de esos hijos, hasta que alguien finalmente rompe el silencio. En la familia de Arturo nadie lo rompió. Los 4 hijos que tuvo con Enna Arana Domínguez crecieron en un mundo donde el apellido de Córdoba era famoso, pero no para ellos. Arturo Jr., Alonso, María Lourdes y Enna nunca ocuparon la primera fila en los estrenos. Nunca posaron con su padre en portadas de revistas. Nunca recibieron los beneficios que el público imaginaba. Existían, sí, pero existían lejos del reflector, lejos del brazo del padre que deslumbraba al cine mexicano. Y cuando Arturo eligió construir su vida pública junto a Marga López, ese silenciamiento se volvió una sentencia.
Los hijos que vivían con Enna fueron arrancados de la narrativa familiar, no por odio, no por maldad, sino por esa costumbre cruel que tienen algunos padres de separar lo que muestran al mundo de lo que esconden en su casa. El golpe más duro llegó con la muerte de Alonso, a inicios de 1973. No fue solo la pérdida trágica de un hijo, fue la confirmación brutal de que la distancia entre Arturo y su familia legítima había creado heridas que ya nadie sabía cómo cerrar. Ese accidente dejó a los hermanos en un estado de shock silencioso. No hubo entrevistas, no hubo declaraciones, no hubo reclamos. Solo un mutismo profundo, como si cada uno entendiera que lo poco que quedaba del apellido se estaba desmoronando sin remedio. Meses después, el derrame cerebral que mató a Arturo completó la tragedia. El país lloró al actor, pero nadie lloró públicamente al padre, porque ese padre, en la vida real, había sido más ausencia que presencia. Después de su muerte, los 3 hijos sobrevivientes intentaron seguir adelante sin escándalos, sin pleitos, sin reclamar un lugar que su propio padre nunca les dio. Con el tiempo, sus nombres comenzaron a desaparecer de registros, de fotos, de cualquier mención pública. Uno por uno se desvanecieron del mapa mediático. No por decisión propia necesariamente, sino porque nunca habían sido parte del relato oficial. Y lo que ocurre cuando una generación es silenciada es simple. La siguiente también desaparece. Los nietos de Arturo, los hijos de Arturo Jr., de María Lourdes y de Enna, crecieron en un mundo donde su apellido no abría puertas. Al contrario, no significaba nada. No heredaron entrevistas, no heredaron homenajes, no heredaron reconocimiento. Herencia sí hubo, pero no de la que alimenta la estabilidad emocional. Heredaron una historia rota, una familia donde cada miembro sobrevivía como podía, sin guía, sin figura paterna, sin un legado que los protegiera. Es por eso que, hoy en día, los descendientes legítimos de Arturo de Córdoba no existen públicamente. Ni un libro los menciona, ni una entrevista los recuerda, ni una fotografía circula en los archivos del cine mexicano. Es como si el apellido hubiera muerto junto con él, sin dejar raíces visibles. Y ahí está el verdadero ciclo repetido. El famoso brilló tanto hacia afuera que dejó en la sombra a quienes más necesitaban su luz. Lo que empezó como un simple desbalance entre su vida pública y su vida privada, terminó convirtiéndose en una cadena de silencios heredados. Una cadena que primero apagó a los hijos y luego borró a los nietos. Así se extingue una familia, no con un escándalo, no con una tragedia mediática, sino con la ausencia. Y cuando una historia llega a ese punto, cuando una familia entera se vuelve invisible, lo único que queda por preguntar es: ¿quién fue realmente castigado por los secretos de Arturo? Cuando murió Arturo de Córdoba, el país perdió a un galán. Pero su familia perdió algo mucho más profundo: la oportunidad de reparar lo que ya estaba roto. Porque a diferencia de las tragedias de sus películas, donde siempre había un giro final, una redención, un gesto de último minuto que salvaba al héroe, en su vida real no hubo nada de eso. No hubo carta final, no hubo disculpa, no hubo reconciliación. Solo un silencio espeso que se tragó a todos. La muerte de Alonso a inicios de 1973 había sido un golpe mortal para él. Dicen que un padre nunca sobrevive a la muerte de un hijo, y en el caso de Arturo eso fue literal.
Su salud, ya frágil desde la embolia de 1967, se desplomó. Su ánimo también. Lo que quedaba del hombre elegante, del actor imponente, del caballero de traje impecable, empezó a desmoronarse por dentro. El 3 de noviembre de ese mismo año, cuando los médicos escribieron apoplejía en el certificado, lo único que hacían era ponerle nombre clínico a un derrumbe emocional que llevaba décadas acumulándose. Una vida dividida en compartimentos no podía terminar de otra forma. Después de su muerte, el silencio familiar se volvió definitivo. No hubo homenajes privados. No hubo reuniones entre hermanos tratando de reconstruir los pedazos. No hubo intentos de recuperar el apellido. No hubo nada. Los 3 hijos que quedaban, Arturo Jr., María Lourdes y Enna, siguieron caminos discretos, casi invisibles, como si la vida les hubiera enseñado que ocupar el espacio público no traía más que dolor. Ninguno continuó la carrera artística. Ninguno escribió memorias. Ninguno buscó reconciliar la historia familiar con la historia nacional. Y así, poco a poco, desaparecieron. Lo mismo ocurrió con los nietos. No dejaron huellas en periódicos, ni en revistas, ni en registros públicos. No heredaron fama, ni fortuna, ni reconocimiento. Heredaron únicamente una historia que nadie quiso contar, porque dolía demasiado y pesaba más de lo que un apellido podía sostener. Por eso, cuando hoy uno busca descendencia de Arturo de Córdoba, encuentra silencio. Un silencio que no es casualidad. Es la consecuencia última de un ciclo que nunca se corrigió. Arturo brilló en el cine, pero nunca supo iluminar su propio hogar. Y la ausencia, cuando se hereda, no se reduce, crece. Crece hasta devorar todo lo que toca. Su legado cinematográfico permanece. Películas, premios, escenas inmortales. Pero su legado familiar, ese se extinguió sin ruido, sin escándalo, sin continuidad. Se apagó como una vela consumida por dentro, y así terminó el ciclo. No con un gran escándalo, no con una pelea pública, sino con una familia que simplemente dejó de existir en la memoria colectiva. A veces, la tragedia más grande no es la muerte de un hombre, es que su apellido muera con él. Hoy, más de 50 años después de su muerte, el nombre de Arturo de Córdoba sigue apareciendo en ciclos de cine, homenajes, festivales y documentales. Cada tanto, alguna televisora rescata una de sus películas de los años dorados y la audiencia vuelve a ver al galán sofisticado, al hombre de voz grave y presencia magnética, al actor que parecía tenerlo todo. Pero lejos de la pantalla, en la vida real, lo que dejó atrás no fue una historia gloriosa, sino un vacío, porque si uno busca hoy a los descendientes de Arturo, a los hijos que tuvo con Enna Arana Domínguez, a los nietos que podrían haber continuado su linaje, lo único que encuentra es silencio. Un silencio espeso, profundo, casi incómodo. Como si esa rama familiar hubiera decidido apagarse para no repetir el dolor que heredó. Los 4 hijos de Arturo crecieron sin la figura de un padre presente. 3 sobrevivieron hasta la adultez. 1, Alonso, murió prematuramente en 1973, pocos meses antes que él. Esa doble pérdida fracturó a la familia de una manera irreversible. Después de aquel año, nada volvió a unirse. Ni los hermanos entre sí, ni la madre con el mundo exterior, ni el apellido con algún futuro. Los hijos eligieron la discreción absoluta. No participaron en homenajes, no concedieron entrevistas, no escribieron memorias.
Y cuando se convirtieron en adultos, se alejaron aún más de la vida pública. Algunos fallecieron en privado, otros simplemente dejaron de interactuar con los medios. Y con el paso del tiempo, la siguiente generación, los nietos, terminó desapareciendo también, absorbida por la misma sombra que consumió a sus padres. Así es como se extingue una familia. No con un escándalo, sino con un silencio que se hereda. Pero incluso en este paisaje de ausencias, de apellidos olvidados y heridas no cerradas, queda un último rastro de algo parecido a redención: la comprensión. Porque cuando uno revisa la vida de Arturo sin adornos, sin luces de estudio, sin poses de galán, lo que encuentra no es un monstruo ni un villano, sino un hombre profundamente dividido. Un actor que sabía conquistar cámaras, pero no sabía quedarse en casa. Un símbolo nacional que vivió atrapado entre la imagen pública y la verdad privada. Un esposo legal que ya no amaba. Un compañero sentimental que no podía legalizar. Un padre que no supo cómo serlo. Y ese es el punto más doloroso. No fue su talento lo que destruyó a su familia. Fueron sus silencios. Hoy, el legado de Arturo existe en dos versiones. El que todo México recuerda, la estrella impecable, y el que su familia cargó, el hombre ausente. La última lección de esta historia no está en las películas, ni en el glamour, ni en los premios, sino en lo que quedó cuando las cámaras se apagaron. Que ningún éxito compensa una ausencia, ninguna fama reemplaza un abrazo, ningún legado sobrevive si se construye sobre silencios. Y cuando uno ve sus películas hoy, brillantes, elegantes, inmortales, solo queda hacerse una pregunta que el país, y quizás él mismo, nunca se atrevió a enfrentar. ¿Quién paga realmente el precio de los secretos que un hombre decide llevarse a la tumba?